Capítulo 88. La vida cristiana de la familia. En nuestra reflexión precedente, yo cité el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículos 22 y 23. Ahora, después de una primera lectura sobre ese texto clásico, conviene examinar el modo en que ese pasaje tan importante para el ministerio de la Iglesia como para la sacramentalidad del matrimonio se encuadra en el contexto inmediato de toda la carta. Aún sabiendo que hay una serie de problemas discutidos entre los escrituristas respecto a los destinatarios, a la paternidad e incluso a la fecha de su composición, es necesario constatar que la carta a los Efesios tiene una estructura muy significativa. El autor comienza esta carta presentando el plan eterno de la salvación del hombre en Jesucristo. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en Él nos eligió para que nosotros fuéramos santos e inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción de los hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia, etc. Para realizarlo, al cumplirse los tiempos, recapitulando todas las cosas en Cristo. Y esto está en Efesios 1, 3, 4 al 7 y 10. El autor de la carta de los Efesios, después de haber presentado con palabras llenas de gratitud el designio que desde la eternidad está en Dios y a la vez se realiza ya en la vida de la humanidad, ruega al Señor para que los hombres, y directamente los destinatarios de la carta, conozcan plenamente a Cristo como la cabeza, y le puso por cabeza de todas las cosas en la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo acaba todo en todos. 1, 22 y 23. La humanidad pecadora está llamada a una vida nueva en Cristo, en quien los gentiles y los judíos deben unirse como en un templo. Esto está del 2, 11 al 21. El apóstol es el heraldo del misterio de Cristo entre los gentiles, a los cuales se dirige sobre todo, doblando las rodillas ante el Padre, y pidiendo que les conceda, según la riqueza de su gloria, ser poderosamente fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Esto es 3, 14 y 16. Después de esta revelación tan profunda y sugestiva del misterio de Cristo en la Iglesia, el autor pasa en la segunda parte de la carta a orientaciones más detalladas que miran a definir la vida cristiana como una vocación que brota del plan divino del que hemos hablado anteriormente, es decir, del misterio de Cristo en la Iglesia. También el autor toca aquí diversas cuestiones válidas siempre para la vida cristiana, y exhorta a conservar la utilidad, subrayando al mismo tiempo que esta unidad se construye sobre la multiplicidad y diversidad de los dones de Cristo. A cada uno se le ha dado un diverso don, pero todos, como cristianos, deben vestirse del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y en la santidad verdaderas. 4:24. A esto está vinculada una llamada categórica a superar los vicios y adquirir las virtudes correspondientes a la vocación que todos han obtenido en Cristo. 4 del 25 al 32. El autor escribe: sean en fin imitaciones de Dios como hijos amados, y caminen en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio. 5, 1 y 2. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, estas llamadas se hacen aún más concretas. El autor condena severamente los abusos paganos, escribiendo que fueron algún tiempo tinieblas, pero que ahora eran luz en el Señor, y que anduvieran pues como los hijos de la luz. 5, 8. Y luego: no sean insensatos, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad de Dios, y no se embriaguen de vino. Y hace así referencia a los libros de los Proverbios 23:31, etc. Al contrario, llénense del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, y con himnos, y con cánticos espirituales, y cantando y salmodiando al Señor en sus corazones. 5, del 17 al 19. El autor de la carta quiere ilustrar con estas palabras el clima de la vida espiritual que debe animar a toda la comunidad cristiana, y pasa luego a la comunidad doméstica, y esto es la familia. Efectivamente escribe: llénense del Espíritu.
dando siempre gracias a Dios Padre por todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. 15, 20 y 21. Y precisamente así, entramos en el pasaje de la carta que será el tema de nuestro análisis particular, y podemos constatar fácilmente que el contenido esencial de este texto clásico aparece en el cruce de los dos principales hilos conductores de toda la carta de los Efesios. Evidentemente, queridos escuchantes, no hace falta decirles que todos los versículos y todo lo mencionado en números en este texto es de la carta de los Efesios. Y esto se los digo por aquellos despistados que no digan de dónde se refiere esto en la Biblia. El primero, el del misterio de Cristo, que como expresión del plan divino para la salvación del hombre se realiza en la Iglesia, y el segundo, el de la vocación cristiana como el modelo de la vida para cada uno de los bautizados y cada una de las comunidades, correspondientes así al ministerio de Cristo, o sea, el plan divino para la salvación del hombre. En el contexto inmediato del pasaje citado, el autor de la carta trata de explicar de qué modo la vocación cristiana que es concebida así debe realizarse y manifestarse en las relaciones entre todos los miembros de una familia, y por lo tanto, no solo entre marido y mujer, de quienes trata precisamente el pasaje del capítulo 5, 22 al 23, elegido por nosotros, sino también debe ser así entre padres e hijos. El autor escribe: «Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque tal es el primer mandamiento seguido de promesa, para que sean felices y tengan larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, más bien críenlos en la disciplina y la enseñanza del Señor». 6 del 1 al 4. Y a continuación se habla de los deberes de los siervos con la relación a los amos, y viceversa, y de los amos en relación a los siervos, y esto es los esclavos. Esto se encuentra en el 6 del 5 al 9. Y lo que se refiere también a las orientaciones concernientes a la familia en el sentido amplio. Efectivamente, la familia estaba constituida no solo por los padres e hijos según la sucesión de generaciones, sino también pertenecían a ellas en un sentido amplio incluso los siervos de ambos sexos, y nos referimos aquí a los esclavos y las esclavas y los sirvientes. Así pues, el texto de la carta a los Efesios que nos proponemos hacer objeto de un análisis profundo se halla en el contenido inmediato de las enseñanzas sobre las obligaciones morales de la sociedad familiar, las que son llamadas Hostelfen, o códigos domésticos, según la definición de Lutero. Así encontramos también instrucciones análogas en las otras cartas, por ejemplo en la dirigida a los Colosenses 3 del 18-4 y en la primera carta de Pedro 2:13 del 3 al 7. Además, este contexto inmediato forma parte de nuestro pasaje en cuanto a también el texto clásico que hemos elegido, y trata de los deberes recíprocos de los maridos y de las mujeres, y sin embargo hay que notar que el pasaje 5 del 22 al 23 de la carta de los Efesios se centra de suyo exclusivamente en los cónyuges y en el matrimonio, y lo que respecta a la familia, también en el sentido amplio, se halla ya en el contexto. Pero antes de disponernos a hacer un análisis profundo del texto, conviene añadir que toda la carta termina con un estupendo estímulo a la lucha espiritual, y esto está en 6 del 10 al 20, y con breves recomendaciones, 6 del 21 al 22, y una felicitación final, 6 del 23 al 24. La llamada a la lucha espiritual parece estar lógicamente fundada en la argumentación de toda la carta. Esa llamada es, por decirlo así, la conclusión explícita de sus principales hilos conductores, teniendo así ante los ojos la estructura total de toda la carta a los Efesios. En el primer análisis, nosotros vamos a tratar de clasificar el significado de las palabras, así que sujétense los unos a los otros en el temor de Cristo, 5:21. Esto es dirigido a los maridos y a las mujeres.